agente reflejo simple, vamos a tener un ejemplo de un agente que recibe una percepción de temperatura en unos rangos dados de 0 a 15, de 16 a 21 y mayor de 22. Entonces, o mayor o igual que 22. Entonces esos estados van a ser frío, cálido o calor. Y con estas percepciones y pues con este modelo de agente, lo que se va a tratar es de demostrar cómo sería la posible solución para un agente reflejo simple. Igual ustedes, profesores o estudiantes, discutan entre ustedes, miren cómo se puede hacer mejor, de otra manera. Aquí lo que trato de mostrar es un esbozo del proceso para que ustedes tengan elementos para poder trabajar con un ejemplo concreto. Entonces, manos a la obra. Entonces, vamos a hacer el mundo, que sería un mapeo del mundo que la gente tiene. Entonces vamos a class mundo, y este mundo lo que va a contener es el estado que el agente mapea. Entonces simplemente ese mundo va a tener un constructor y en ese constructor pues ese mundo va a tener un estado inicial. Entonces vamos a ver el estado inicial del mundo. Y vamos a poder setear ese estado del mundo y si en algún momento necesitamos devolver el estado del mundo, lo hacemos. Pero digamos que ese es nuestro mundo, con eso la gente ya puede, y digamos que los estados van a estar en, pongamos un comentario aquí, frío, cálido y calor. Esos van a ser nuestros tres estados y va a interpretar eso. Entonces, lo primero que vamos a hacer en el agente, vamos a hacer acá mejor la otra clase, class agente. Lo primero que vamos a hacer en el agente es lo que tenemos. Lo primero que vamos a hacer en el agente es lo siguiente. Vamos a mirar el estado del mundo, entonces hagamos un public string. Este lo que es actualizar estado. Nos va a actualizar un estado y a este método le va a entrar una percepción. Esa percepción va a ser la temperatura. Entonces, para no complicarnos, vamos a trabajar la temperatura entera, ¿sí? Entonces la temperatura es entera. Nosotros podríamos manejar un estado interno de la gente, pero en esta versión voy a tratarlo de hacer sin el estado interno de la gente, voy a que lo trate el mundo. Entonces aquí vamos a devolver el estado, ¿sí? Actualizar estado, y también él va aquí luego eso. Entonces aquí pongamos el estado, sí, la temperatura es menor o igual a 18, 19, pues ustedes ya manejan los rangos allí. Entonces aquí retornaremos frío. Entonces acá lo mismo, sí, temperatura, habíamos dicho que temperatura mayor a 18 y temperatura
menor o igual, por decir algo, a 22 es cálido. Y finalmente, si la temperatura es mayor o igual a 23, las temperaturas intermedias pues se redondean, pues para no, y aquí es igual a calor. Entonces miren que aquí él está devolviendo el estado, ¿sí? Él devuelve el estado. Bueno, aquí pongamos donde lo contrario. Aquí ya corregimos, no es, era 23, mayor o igual a 23, entonces aquí ya está el método de actualizar estado. Para devolver lo que debía ser según ese estado. Entonces miren, aquí vamos a colocar public, otra vez vamos a hacer public string, ¿sí? Entonces aquí regla estado, y mire que le entran las reglas, ¿sí? Regla estado, y le entran las reglas. Entonces yo lo puedo hacer public string regla estado, y a esta le va a entrar el estado. Listo. Esto tiene varias formas de hacerse, que ustedes lo pueden hacer con sus profesores de diferente manera. Entonces miren que acá yo voy a tener esta versión, aquí yo hallé el estado, y aquí voy a tener otra versión que me dice si estado igual, por decir algo, a frío. Esto lo pueden tener ustedes a frío. Yo voy a decirle que suba temperatura. Entonces aquí return subir. Ahora, si estado igual a cálido, entonces mantener, si necesitamos un clima cálido, mantener, y el resto si es por ejemplo calor, bajar temperatura. Pues mire que esto nos devuelve una acción, este regla estado nos devuelve una acción. Bueno, nos devuelve una regla, ¿sí? Pero nosotros lo vamos a interpretar como esta de acá, como esta de acá. Entonces, ahora vamos a la acción dependiendo de esa regla. Entonces, lo que vamos a hacer es la acción. Ustedes lo ponen. Ahora, mire, vamos a hacer aquí ahora public. Vamos a hacer la acción public. Vamos a hacer acción regla. Ahora hagamos el método acción regla. Entonces quedaría public. Este sí, hagámoslo void acción regla, y a este que le entra el resultado de la regla string, pongámosle aquí regla. Sí, mire que yo no le pasé los parámetros de la regla porque es eso. Entonces aquí sí, en este caso, por ejemplo, regla igual, y aquí dice subir, el primero es subir, si hay frío, entonces ahora sí subimos la temperatura. Entonces lo que tenemos que hacer acá es subir la temperatura como tal. Entonces nuestro agente sí va a tener una temperatura
que dependiendo de esa temperatura es que se va a configurar para que suelte el aire frío o caliente que necesite. Entonces aquí in temperatura. Sí, este que estamos representando, esta temperatura, es la temperatura que uno marca en el aire acondicionado para que él trabaje con ella. Aquí public agente, y aquí vamos a colocar una temperatura base, por ejemplo temperatura, pongámosle, eso no la puede iniciar, pero por ahora la va a poner 0, pero ustedes saben que entonces, aquí como la temperatura sube, entonces vamos a subir la temperatura a unos 5 grados, temperatura más igual 5, porque estamos simulando eso cuando sea subir. Si es bajar, entonces baja. Si es bajar la temperatura, entonces la temperatura bajar, la temperatura bajaría. Y si es mantener, no hacemos nada. Entonces de lo contrario, mantener else. Bueno, pero no else, sino aquí también sería else. Else if. Y aquí sería un else, que sería la temperatura a mantener. Entonces uno puede colocar un mensaje o dejarla así, o temperatura igual a temperatura, listo, no hacer nada. Pero aquí mantener. Y aquí vamos a colocar mensajes para que ustedes miren que vamos a ver el programa principal. Pero entonces aquí ya vamos a colocar el mensaje aquí vamos a colocar mensajes a la gente antes de retornar. Entonces aquí sería temperatura fría. Él está interpretando ese estado del ambiente. Aquí ya nos tocó colocarle a esto estas cositas, listo. Aquí también vamos a colocar temperatura cálida, ¿sí? Y nos toca cálida, y nos toca colocarle aquí esto, y acá pongamos mucho calor. Coloquemos mucho calor. Mucho. Entonces ahí está, otro estado no lo saca. Y acá vamos a colocar los estados de subir, que diga subir temperatura, porque está haciendo frío, subir temperatura. Acá vamos a colocar mantener, y acá bajar. Listo. Entonces ya tenemos la básica de la gente. Entonces vamos a entonces simplemente vamos bueno, y pongamos acá la regla de cuando la temperatura sube. Entonces vamos a mirar que acá un mensaje de cuánto está subiendo la temperatura en un momento dado y cuánto está bajando. Poner menos. Entonces mire, este es el agente. En el programa principal vamos a declarar el mundo. Entonces mundo, mundo, objeto mundo igual a new mundo. Y me imagino que va a necesitar un estado. Él necesita un estado, entonces coloquemos la palabra frío. ¿Sí? Eso. Y declaremos también el agente, obj agente igual a new agente. Y listo. Entonces ahora
tenemos el agente, tenemos el mundo que ya tiene el estado, digamos que es estado frío, caliente. Ahora vamos a hacer un ciclo de varias iteraciones donde le mandemos al agente una temperatura dada. Entonces vamos a hacer un while aquí, while, mientras pongamos i menor que n, pues como para controlar una iteración ahí que vamos a hacer. Entonces in igual a 0 y n igual a unas de iteraciones, y ponemos aquí y más. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es mandar temperaturas aleatorias al agente. Entonces vamos a declarar un random igual a new random, y acá vamos a importar la librería. Ustedes importan la librería, la que viene acá arriba, y vamos a hacerle, entonces aquí vamos a decir que la variable t y definamos una variable t que va a ser una variable de temperatura que va a recibir esto. Entonces t igual a r sub i, y ponemos una variable, ¿sí?, que eso vaya hasta 40 grados, pues, por decir algo, que eso sea agreste. Entonces mire, lo primero que vamos a llamar es al agente, ¿cierto?, donde él recibe la percepción, ¿sí? Entonces actualiza estado. Entonces llamamos al agente obj agente punto actualiza el estado, porque él recibe la temperatura T, listo. Pero este retorna un estado. Entonces vamos a declarar acá un estado string. Igual hubiéramos podido colocar de una, pero vamos a colocar este retorna un estado. Y llamamos a la agente porque miren que la que viene es, ya tenemos el estado, y ahora viene la que es regla estado, la que recibe el estado. Entonces la que recibe el estado, aquí entonces tenemos obj agente punto regla estado, claro, y esta lo que me va a retornar es una regla. Entonces lo pongo aquí, string regla. Esta me va a retornar una regla, pero simboliza que necesito hacer. Entonces mire que aquí tengo la regla y viene regla estado, viene la acción, entonces viene acción regla, ¿cierto? Entonces la acción regla, entonces viene la acción regla. Y esta me vuelve una regla. Entonces mire que aquí lo que va a hacer ella es subir, bajar la temperatura, hacer lo que necesite. Y luego, con lo que la gente hace, vamos a tratar de actualizar el estado del mundo, ¿sí? Pero vamos a correrlo hasta allí. Vamos a correrlo hasta ahí para que veamos. Entonces miremos. Eso, entonces mire, él inicia aquí, temperatura fría, bueno, saquemos la temperatura, subir temperatura, temperatura fría, aquí sacó fría, saquemos el valor de temperatura, porque miren que toda fue fría. Entonces vamos a mirar aquí la temperatura que está sacando, porque está sacando siempre, no sacó la misma temperatura. Entonces vamos a ver aquí qué temperatura está sacando. Entonces vamos a ver temperatura ambiente. Entonces vamos a mirar qué saca. Entonces miren,
temperatura ambiente 1, frío, temperatura ambiente 5, eso, temperatura ambiente 33, entonces, calor mucho, bajar la temperatura, entonces mire que la gente está funcionando. Lo único que nos falta es, en este momento es, pues actualizar el mapeo del mundo que tiene la gente para saber si está frío, caliente o entonces para hacer eso nosotros tenemos ya la temperatura, pero entonces como la temperatura hagámosle a la gente uno que devuelva la temperatura que no lo tenemos, entonces a la gente hagámosle uno que nos devuelva esa temperatura, entonces aquí sería public in get temperatura, sí, la temperatura. Si podríamos llamarle get, entonces simplemente return temperatura. Listo. Entonces, nosotros, el agente ya trató de configurar una temperatura. Entonces vamos a el mapeo el imaginario que tiene la gente del mundo, pues vamos a actualizar el mundo. Si ustedes quieren lo dejan hasta allí, pero actualicemos ese mapeo que la gente tiene del mundo. Pero necesitamos convertir ese mapeo que la gente tiene del mundo a frío, calor, oeste. Entonces vamos a llamar a actualizar esta, vamos a hacer así. La cosa que faltaría aquí es que el agente tuviese pues actualizada la temperatura del ambiente en su estado interno, pero entonces si se lo dejo a los de tarea, simplemente hacer un método set que setee la temperatura, ¿sí? Porque esa es la temperatura inicial que el usuario, por ejemplo, le quiere dar. Aquí, por ejemplo, yo quiero que empiece en 18 grados, entonces eso es lo que haría el agente. El programa, corriéndolo, y entonces miremos lo que saca. Listo, entonces ahí está las opciones: medio ambiente 11, fría, temperatura, subir la temperatura, estado del mundo frío, ambiente 39, mucho calor, temperatura se baja un poquito, temperatura fría, ambiente 8. ¿Sí? Entonces mire que aquí temperatura mucho calor y aquí se baja, pero entonces la temperatura aquí baja 5, o sea que quedó en 34. ¿Sí? Y él ya ahí sigue funcionando. ¿Sí? Entonces miremos los rangos, hay que mirar bien los rangos. Mire que la temperatura entre 18 y 22 en temperatura cálida, mayor o igual que 23 mucho calor, y temperatura menor o igual que 18 es muy fría. Y en este caso voy a actualizar la temperatura del mundo, del mapeo de la gente, con la temperatura leída. O sea que en este caso lo que sucede es que yo hago una lectura del mundo real, esta lectura es la temperatura del mundo real, y actualizo el estado del mapeo que hace la gente del mundo. Aquí en esta versión sí lo vamos a dejar así y miremos cómo trabaja. Entonces miren, esto es para que lo prueben, para que lo actualicen, miren cómo lo pueden mejorar. Pero entonces es el intento de que ustedes pues miren cómo se implementó un agente reflejo simple, cómo los métodos reciben y devuelven a otros métodos. Por ejemplo, en una versión mucho más resumida pues no tendríamos esas variables, sino que de una vez podríamos hacer algo que, por decir esto, voy a modificarla acá un poco. Por ejemplo, miren lo que yo voy a hacer aquí, el estado de una vez lo vamos a meter acá. Podríamos hacer esto aquí, miren, ¿sí? Y de una vez la regla que devuelve la gente, de una vez esta regla iría todo esto donde como parámetro acá. Entonces miren que nos quedaría de una vez todo quitando esto. Entonces yo podría decirle así:
este recibe acá y el agente que recibió un estado. Entonces queda un agente que devuelve un estado de acuerdo a la temperatura. Este devuelve una regla o una regla que debe hacer de acuerdo a ese estado. Y este lo que hace es una acción dependiendo de esa regla que le llega. Entonces también se puede programar así el agente reflejo 5. Ya lo otro por dentro ya ustedes lo pueden mirar, cambiar, pero digamos que he tratado de hacer esa estructura de un agente reflejo simple.